Muy buenas tardes, chicos. Yo soy la profesora Miluska y hoy día tengo otra profesora más que va a estar con nosotros en esta clase. Hola chicos, hola Miluska. Yo he venido a acompañarlos en esta sesión para poder discutir un poco acerca de la lectura de Giddens. Bueno, ahora procederé a pasar lista. Valeria Arellano, Sí, amor, ¿quién es mi bebé? Valeria ¿Quién es mi Arellano, bebé? Ah, presente, profe. Erika Pastor, Presente, profesora. Gabriel Ruiz, Buenas, profe, presente. Alonso Villagómez. Presente, profesoras. Antes de pasar a la lectura, vamos a hablar del autor, Anthony Giddens. ¿Alguien sabe quién fue? Yo, profe, yo. Anthony Giddens fue un sociólogo británico que investigó sobre la modernidad y su impacto en la sociedad. Y si no mal recuerdo, estudió en la Universidad de Hull y actualmente tiene 82 años. Excelente, Valeria. Ahora que todos hemos leído Un mundo desbocado, un texto que justamente él escribió, quisiera que me comenten qué tal les pareció. A mí me parece muy interesante e importante lo que menciona Giddens acerca de la globalización, pues él hace referencia a los puntos básicos de cómo es el mundo, cómo lo percibimos y cómo tratamos de aprender de distintas realidades, las cuales son cada vez más dinámicas y cambiantes. Además que la globalización es un tema que hasta el día de hoy sigue remodelando nuestras vidas. Sí, la verdad es que no soy muy fanático de las lecturas y la lectura en sí que nos mandó a leer no me llamó demasiado la atención, pero o sea, al final como que algunas partes sí me parecieron interesantes. Bueno, sí, la verdad a mí también me pareció interesante la lectura y más aún con los ejemplos que el autor ponía al inicio de los capítulos porque me ayudaba a comprenderla mejor y también a mantenerme enganchada, ¿no?, con el resto de la lectura. Así que, Bueno, profesoras, a mí me pareció una lectura también interesante. No estoy de acuerdo con ciertos puntos que menciona Giddens, como la democracia que es justa, porque en realidad no lo es. Pero creo que en el factor de riesgos sí estoy de acuerdo porque nuestro mundo está siendo afectado por nosotros y creo que deberíamos de cuidarlo un poco más. Bueno alumnos, tenemos que saber que para Marx, si uno quiere hacer historia, tiene que aprender y entender esta. Actualmente sabemos que el mundo se encuentra muy fuera de nuestro control, ¿verdad? Giddens se refiere a esto como un mundo desbocado. ¿Por qué? Porque se pensaba que por el progreso de la ciencia y la tecnología harían la vida mucho más segura y predecible. Sin embargo, esto causó un efecto muy contrario a lo esperado. Un ejemplo de ello es la contaminación y sus riesgos inherentes que son resultado de la intervención del hombre sobre el medio ambiente. No es algo únicamente producido por la naturaleza. exacto. Y algo que este autor también menciona es que la globalización está reestructurando de alguna forma nuestros modos de vivir. Por ejemplo, la familia tradicional está siendo amenazada y la religión también está experimentando muchas transformaciones. Y algo que me llamó la atención fue que dentro de este mundo de tradiciones que se está derrumbando es que también nace el fundamentalismo, ¿no? Y leyendo un poco respecto a eso, según la RAE, el fundamentalismo es el pensamiento o corriente ideológica, ¿no?, que promueve la interpretación literal de los textos sagrados o funcionales. Y esto podemos verlo también en muchas de las personas que pertenecen a la religión musulmana, ¿no?, y siguen al pie de la letra los textos sagrados del Corán. Muchas gracias, Valeria, por tu aportación. Y bueno, además de ello, varios pensadores tomaron posturas muy opuestas. Giddens menciona a dos de ellos, los radicales y los escépticos. Los escépticos son aquellos que creen que el mundo no ha cambiado y sigue funcionando igual que años atrás. Estos suelen situarse en la vieja izquierda política, pues ellos aseguran que la idea de la globalización es una ideología de los librecambistas, que quieren derribar los sistemas de bienestar y reducir los gastos estatales. Por otra parte, los radicales afirman que la globalización es real y los cambios que tienen son muy notorios en todo el mundo. Un ejemplo de ello es el mercado global,
en el cual se ve mucho más desarrollado y sobrepasa las fronteras nacionales, y el nivel de comercio mundial, que ha crecido en grandes cantidades. Profesora, pero ¿quién tiene la razón en este debate? ¿Los escépticos o los radicales? Bueno, sabemos que para Giddens, y eso es algo que todos hemos notado en la lectura, la razón la tienen los radicales. ¿Y esto por qué? Se sabe que el nivel del comercio hoy es mucho mayor de lo que jamás ha sido en la historia, y abarca un espectro mucho más amplio de bienes y servicios. Sí, también ambos grupos consideraban la globalización únicamente en términos económicos. Y eso obviamente está mal porque la globalización trasciende mucho más que eso. Llega a ámbitos como la cultura, la tecnología y muchas cosas más. Tienes razón, la globalización es revolucionaria. Esto quiere decir que afecta a diversos ámbitos de una sociedad como la que has mencionado, pero también influye en los ámbitos personales e íntimos de cada persona. Esto significa que cada uno va cambiando su estilo de vida y la manera que ve el mundo. Ah, profesora, también se vio influida por los cambios en los medios de comunicación. Por ejemplo, antiguamente se usaba el código Morse para como un medio de comunicación marítima y se volvió muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita es reemplazado por un sistema de tecnología que son los satélites. E incluso creo que ahora contamos con más de 100 satélites en el espacio que sabe en qué momento, de qué hora estamos en un cierto lugar. Sí, Alonso, y ahora que lo mencionas, ese tipo de comunicación electrónica instantánea no solo es una forma de transmitir noticias e información rápidamente, pues su misma existencia altera la textura misma de nuestras vidas, seamos ricos o pobres. Además que algo ha cambiado en nuestra vida cotidiana desde que la cara de Nelson Mandela se nos hace más conocida que la cara de nuestro vecino. Sí, es increíble cómo la globalización ha influido tanto en nuestras vidas. Pero no solo eso, el autor además indica que la globalización es la razón del resurgimiento de muchas identidades culturales locales en diferentes partes del mundo y que esto se evidencia justamente en el brote de nacionalismos locales, como una respuesta a las tendencias globalizadoras y bueno, a medida que el peso de los estados-nación va disminuyendo. Tenemos que tomar en cuenta que la globalización está evolucionando equitativamente y que tampoco es totalmente benigna a sus consecuencias. Hay una visión pesimista que ve la globalización como destructora de culturas locales y amplía la desigualdad de manera mundial, empeorando así la suerte de los marginados. Algunos piensan que se crea un mundo donde hay ganadores y perdedores, donde la mayoría está condenado a una vida de miseria y desesperación. Profe, creo que el autor dice algo con respecto al riesgo que implica el mundo globalizado. Así es, Giddens menciona los riesgos como consecuencias de la globalización. Y bueno, anteriormente los riesgos se les definían orientados al espacio y el tiempo, pero actualmente, como dice la lectura, los riesgos se entienden como peligros en relación a posibilidades o acciones futuras. Profesor, así mismo se dice también que el riesgo va acompañado de lo seguro, es decir, lo seguro es la línea base con la que las personas están dispuestas a asumir riesgos. Es por ello que la idea de riesgo ahora se asocia con la modernidad. Sí, es por ello que en el texto se señalan dos tipos de riesgo. Giddens los denomina riesgo externo y riesgo manufacturado. ¿Alguno de ustedes me podría dar la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, profe, se le denomina riesgo externo al que se experimenta viniendo del exterior por sugestiones en la tradición o por la misma naturaleza, ya sea fenómenos naturales o ciertos hábitos que pueden tener algunas comunidades. Profesora, mientras que los riesgos manufacturados se refieren a aquellas situaciones en las cuales tenemos muy poca experiencia en cómo poder afrontarlas, ya que estos mayormente están influidos por la globalización. Pero esto no quiere decir que no conciernan a la naturaleza, sino que también afectan a otros ámbitos de la vida. Bien, chicos, también tenemos que tomar en cuenta que lo seguro depende de lo riesgoso, ya que en varias ocasiones no sabremos qué tan riesgoso será algo
o cómo vamos a poder manejarlo hasta que suceda. A continuación les mostraré un video que muestra los riesgos de la actualidad. La humanidad se enfrenta a la mayor amenaza medioambiental. Hace unos días, Islandia despidió con una placa conmemorativa al glaciar OK, el primero en desaparecer tras sufrir las consecuencias del calentamiento global. Y el problema del cambio climático, más allá de la desaparición de los glaciares, que es algo sumamente preocupante porque con esto disminuye el albedo, que es la cantidad de energía que rebotamos hacia la atmósfera, pues también producen cambios microclimáticos. Eso quiere decir que va a haber problemas en los cultivos, en cómo se generan ciertos alimentos y por sobre todo en el desplazamiento de determinadas especies que no pueden tolerar ciertas temperaturas, entonces van a tender a la migración. El impacto del cambio climático es evidente. Altas temperaturas, el deshielo del Ártico y la subida del nivel del mar. Al no reducirse el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta podría aumentar 4.8 grados centígrados para final de siglo. La consecuencia más inmediata y evidente va a ser el aumento del nivel del mar, ¿no? Al aumentar el nivel del mar no solo disminuye la superficie terrestre, en algunos casos cultivable, destinadas al turismo, etcétera, ¿no? Y con ello vamos a tener afectaciones económicas. Y por lo tanto vamos a tener una gran cantidad de desplazamiento de comunidades, de gente que ya no puede vivir en ciertos lugares y por lo tanto va a forzar la migración de personas, ya sea hacia otros países u otros lugares. Otra de las cosas que nosotros vamos a poder observar en el corto plazo y que de hecho ya las estamos viendo son los grandes eventos climáticos, estos eventos catastróficos, la mayor frecuencia de huracanes, tormentas que son cada vez más extremas, periodos de sequía donde generalmente llueve, es decir, un desajuste completo del clima. Los daños son cada vez más graves. Si cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales perjudicarán seriamente a todas las regiones del mundo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el clima es como un péndulo dinámico, ¿no? Que va moviéndose con un determinado vaivén, pero cuando nosotros lo empujamos, lo forzamos a que ocurran cambios, eventos catastróficos o eventos que no ocurrían en ciertos lugares y que ahora comienzan a ocurrir. Ahora empecemos el capítulo de tradición. En este guía se empieza dándonos un ejemplo del kilt, que es una falda usada por los hombres en Escocia para representar su identidad nacional. Mediante esta y otros símbolos buscan demostrar su lealtad a los rituales arcaicos cuyos orígenes aparentemente se remontan hacia la antigüedad. Pero, profesor, Giddens no menciona que la idea de tradición fue una creación de la misma modernidad. Él menciona que ninguna sociedad tradicional fue totalmente tradicional y que incluso las costumbres han sido inventadas no hace mucho. Lo que pasa es que se cree que las tradiciones llevan incorporadas un cierto poder, ya sea que estén o no construidas de manera deliberada. Por ejemplo, los reyes, los emperadores, hasta incluso los sacerdotes han inventado desde hace mucho tiempo esto para su beneficio y así legitimar su dominio. Yo creo que el autor tiene algo de razón en eso que comentó, profesora, porque en el siglo XIV en Europa había una tradición que se llamaba el derecho de pernada y consistía básicamente en que si un plebeyo quisiera contraer matrimonio con otra plebeya, esta tenía que pasar una noche con un noble, o sea, tener relaciones sexuales con un noble, y así podría conseguir ese derecho de casarse. O incluso algo tan básico como la religión católica, por ejemplo, si no cumplías las tradiciones que eran ser buena persona, dar limosnas, ser bueno con el prójimo, te mataban y te decían, o si no, te decían cosas como que en la otra vida te vas a ir al infierno. Para tu aportación, Alonso. Otro punto que menciona Giddens es el choque entre la actitud cosmopolita y el fundamentalismo. Cabe resaltar que el fundamentalismo no siempre ha existido. El término se originó a comienzos del siglo XX en Estados Unidos para referirse a algunas sectas protestantes que rechazan las ideas de Darwin
Incluso el Oxford English Dictionary no lo consideró como una palabra hasta 1960. Pero chicos, deben tener en cuenta algo muy importante que menciona Giddens. El fundamentalismo, el fanatismo y el autoritarismo no son iguales. Él menciona que los fundamentalistas son aquellos que siguen al pie de la letra las escrituras o los textos básicos. Un ejemplo de ello, como ya lo sabemos, son los musulmanes, quienes siguen el Corán y lo respetan, ya que lo ven como algo sagrado para ellos. Tiene razón, profesora, pero hay una parte en donde menciona Giddens que la palabra fundamentalismo es una palabra muy controvertida, ya que los mismos fundamentalistas no se dejan llamar así. Según el autor, pues es una tradición acorralada, pues se deriva de una tradición defendida por la antigüedad. Hay otro aspecto del fundamentalismo que menciona el autor y es que considera este como un problema, ya que no importa la forma en que adopte, ya sea religiosa, étnica, nacionalista o directamente de la política, contempla la posibilidad de la violencia y esto perjudica los valores cosmopolitas. Un ejemplo muy claro creo que ha sido actualmente los atentados que han ocurrido hace unos años en Francia y en Bélgica, donde los grupos terroristas ISIS empezaron a atacarlos ya que se vieron amenazados por Estados Unidos. Y acá quiero mostrar unos videos de lo ocurrido en estos dos países. Partido amistoso Francia-Alemania en Saint-Denis. En el palco, el presidente francés. 15 minutos después de comenzar el partido, una explosión sacude el estadio. Minutos después, otra. En la calle se vivieron escenas de pánico. El presidente francés abandona el palco para dirigirse al Ministerio del Interior. Se decide no suspender el partido para evitar el pánico. Al salir, los jugadores siguen lo ocurrido en las pantallas del estadio, mientras los aficionados se concentran sobre el terreno de juego. Móvil en mano se enteran de la noticia. 3 suicidas han atentado en los alrededores del estadio. Se viven escenas de pánico. Parece como una escena del Titanic. Había personas que lloraban. Poco a poco van evacuando el recinto. Sabedores de la tragedia, entonan la marsellesa en defensa de Francia y los valores que representa. Dan una lección de civismo. Salida ordenada de los 80.000 espectadores que presenciaban el encuentro en el Estadio de Francia. Hay prisa por abandonar la zona y ganas de saber ocurrido. Preguntan a los agentes, pero el público mantiene las formas. La Fiscalía informa de que en el aeropuerto actuaron probablemente 2 atacantes suicidas y las autoridades buscan a un tercero. Unas 20 personas han perdido la vida en el metro y fuentes del cuerpo de bomberos de la capital belga han indicado que otras 14 han fallecido en el aeropuerto, lo que elevaría el cómputo de fallecidos a 34. Más de 200 personas han resultado heridas. Las autoridades rehúsan por el momento dar cifras oficiales. El Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, ha asumido la autoría de los atentados, apunta Reuters citando a su vez una información de la agencia AMAC vinculada al ISIS. Después de las explosiones, 2 estudiantes de enfermería que partían de viaje de estudios a Lisboa recorrían a pie el camino que separa el aeropuerto de la carretera, donde esperaban ser recogidas, informa Álvaro Sánchez. Hemos oído 2 fuertes explosiones y salía polvo y humo. Una compañera nuestra se ha ido en ambulancia herida en una pierna. Han afirmado aún asustadas. En un momento se han detenido y el horror ha aparecido en la cara de una de ellas mientras miraba la pantalla de su móvil. En el metro también. Hay
Ha dicho en referencia a los ataques en el suburbano brulense. Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una explosión, he visto humo y he visto a personas correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión mucho más cerca de mí después, ha explicado un testigo de los hechos a RTL. Bueno chicos, en este último capítulo Giddens nos habla acerca de la democracia, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante que él menciona en esta lectura. Él se refiere a esta como un sistema que aplica competencia efectiva entre los partidos políticos que buscan puestos de poder a partir de elecciones regulares, de la cual toman parte todos los miembros de la población. Profe, además esa decisión va acompañada de ciertas libertades civiles, como la libertad de expresión o la libertad de afiliarse a ciertos partidos políticos. Pero no siempre fue así, profesora, lo digo porque Giddens afirma que en una democracia hay elecciones limpias, justas, regulares, en las que todos, obviamente, democracia, de mismo pueblo, kratos poder, o sea, nosotros tenemos el poder de elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, en nuestro país, no, no creo que exista esa justa elección, ya que han habido golpes de estado, autogolpes también, y se necesita mucho dinero para participar en la política. Es como que en esos trabajos que tú das plata para poder participar. Sí, tienes razón, Alonso. Lamentablemente la política es así en Perú. Por otra parte, el autor menciona que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, es demócrata, a excepción de algunos países, pero que no siempre ha sido así, que ha habido un atasco. ¿Alguien me puede decir cuál fue? Creo que yo sé, profesora. Bueno, explica entonces, Valeria. Bueno, Giddens menciona algo acerca de una paradoja de la democracia. Es decir, mientras ésta se esparce por el mundo y siendo una novedad en muchos países que recién la han incorporado en su sistema de gobierno, para los países que ya la tienen varios años, como que existe una cierta desilusión hacia ella. Eso es correcto, Valeria. Se sabe que en la mayoría de los países occidentales, por no decir todos, la confianza en los partidos políticos ha ido bajando en los últimos años. Vota menos gente que antes. Cada vez son más quienes deciden no tener interés en la política parlamentaria, especialmente los jóvenes como nosotros. Cierto, profesora. Además, muchos consideran la política como un negocio corrupto en el que sus líderes se preocupan solo por sí mismos en lugar de tener presente el bien de los ciudadanos. Por ejemplo, en las votaciones de este año para elegir a los nuevos congresistas, a muchos no les importaba por quién votar, ya que siempre candidateaban los mismos, sin ofender ladrones. Muchos querían votar en blanco porque si no votas se cae una multa. Lo que se necesitaba en los países democráticos es una profundización de la propia democracia. Democratizar la democracia. Sí, profe, estoy de acuerdo con lo que dice Erika. Y aparte, ni siquiera saben por qué se candidatean. O bueno, sí saben que van a obtener dinero, van a obtener poder e influencia política, pero no buscan un bien como un bien para la sociedad. Buscan más un bien personal e incluso lo hacen aprovechándose de la ignorancia de la gente, ya que muchas de sus propuestas no tienen ni pies ni cabeza, pero igual lo dicen y lo prometen y quiero mostrarles un video porque ahí se ve claramente cómo hacen este tipo de jugadas. Claro, sería muy interesante. Que el dinero se devuelva de las AFP. El dinero de las AFP, a ver, ¿cómo iría esa propuesta? Cuéntanos. Tantas personas que han recaudado Perdón, voy a decir con otra pregunta ahí. También estamos revisando lo que es de la ley de la policía estatal. ¿Y esto en qué comisión se vería? Eso se vería pues en la comisión. Bueno, la verdad no tengo ahorita el conocimiento de la comisión. En verdad no la sé exactamente, pero a mí lo que me interesa es educación
y transporte. En estas elecciones usted va a escuchar un sinfín de propuestas que en muchos casos, lamentablemente, son simples promesas de paporreta. En estos días hemos entrevistado a candidatos de diferentes partidos políticos y algunos no han podido responder sobre temas que en su condición de postulantes deberían de conocer, tan simples como cuál es el procedimiento para crear una ley en el Congreso. Presentarlo formalmente. ¿Dónde? A lo que es el Congreso de la República, a la presidencia del Congreso. ¿Se presenta a la presidencia del Congreso? Claro que sí. Primero se discute como bancada y luego pasa a una agenda, a una orden del día. Pero no es así. Va a oficialía mayor lo eleva el Consejo Directivo. El Consejo... Por supuesto, usted va a ser una representante de la... Yo estoy representando a la juventud, no estoy en el Parlamento, pero tengo toda la voluntad de trabajar con honestidad. Solamente no se hacen las... Puede ser burocrática en este sentido. Hay otros postulantes que le dirán exactamente lo que usted quiere escuchar, cómo acabar con la delincuencia y combatir la corrupción de manera frontal, entre otros temas de interés. Por ejemplo, la candidata Lorena Rodríguez de Alianza para el Progreso señaló que buscará acabar con la inmunidad parlamentaria, porque según dijo, después del caso Edwin Donaire, aparecieron muchos otros más. Sí han habido varios casos. Dime uno. Y la población lo sabe. Mira, Solo dime uno. discúlpame, pero lo que pasa es que yo soy joven, soy nueva en esto. Ahorita de verdad tengo la cabeza en que me pongas acá y me preguntes así, en verdad me he bloqueado un poquito. Vamos a darte otra oportunidad, otra propuesta que tengas. No, en verdad sí. ¿No hay más propuestas? No, sí, lo que pasa es que en verdad estoy súper nerviosa por la cámara. Quien también tocó el tema de la inmunidad fue la candidata Avilla Taco. ¿Por qué inmunidad parlamentaria? Si ellos están en acto de corrupción, que se castigue la corrupción, señores. Leyes, igualdad para todo. Queremos igualdad. Se eliminaría la comisión que se encarga de ver el tema de inmunidad. Claro que sí. ¿Cómo se llama esa comisión? Nosotros lo que queremos ahorita... ¿Cómo se llama esa comisión? No me respondió. Ahorita lo único que le podría decir que nosotros lo que queremos es luchar por nuestros derechos. ¿Cómo se llama la comisión? No, señor. Ahorita lo que queremos es... Levantamiento de inmunidad parlamentaria. Claro que sí, caballero. Desde el partido Podemos, Elena Mamani aseguró que de llegar al Parlamento terminará con la inseguridad ciudadana, pero cuando le preguntamos cómo lo haría, esto fue lo que dijo. La inseguridad ciudadana es otra de las propuestas con la cual nosotros estamos poniendo en pie. Entonces hay que ir con todo porque hay mucha inseguridad, muchas muertes, muchas violaciones. Entonces vamos con gente como nosotros, gente nueva, gente capaz, vamos a erradicar todo eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sacando a los policías corruptos, que una vez que los capturan, los sueltan al día siguiente. Entonces nosotros vamos con todo el... Ay, no sé. Otros aspirantes al Congreso que usted encontrará en este proceso electoral serán aquellos que plantearán proyectos de ley cuyo contenido y estudios que los respalden no serán capaces de explicar. Aunque hay que admitir que es cierto. El autor dice que lo que se necesita en los países democráticos es una profundización de la democracia. A esto lo llamó democratizar la democracia. Por ejemplo, lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos. Aquí los candidatos pueden tener muchos votos a nivel ciudadanos, pero si no lo tienes estatalmente, simplemente no gana. Bueno, para ir terminando, Guedes menciona que los medios de comunicación son un factor muy importante para la democracia, ya que, particularmente la televisión, tienen una doble relación con esta. ¿Quisiera agregar algo más, profesora María Belén? Sí, en verdad quería añadir que por un lado, el autor habla de que una sociedad global de la información es una potente fuerza democratizadora, pero por otro lado, te habla de que la televisión y algunos otros medios de comunicación tienden a destruir el propio espacio de diálogo que abren a través de la trivialización y personalización inexonerable en cuestiones políticas. Además, el crecimiento de las empresas multinacionales gigantes de comunicación genera que magnates financieros no elegidos ejerzan poder. También son muchos mayores. Finalmente, él menciona que la expansión de la democracia está ligada a los cambios estructurales de la sociedad. Hoy en día ya todos podemos acceder a las mismas oportunidades, obviamente no del todo, pero en relación al antes,
la desigualdad ha cambiado muchísimo y creo que eso es una motivación para poder plantearnos y conseguir los objetivos que nos propongamos. Y ante nuestro mundo desbocado, como es el título de la lectura, creo que no necesitamos menos autoridad, sino más instituciones democráticas para que cada día la sociedad sea más justa. Muy bueno tu aporte, Gabriel. Bueno chicos, la clase ha terminado y me da mucho gusto que todos hayan entendido y que hayan compartido sus ideas sobre la lectura de Giddens. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Igualmente. Hasta luego, chicos. Bueno, adiós profesora, gracias por la clase, que tengan un lindo día. Adiós, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Adiós, profesora, gracias, nos vemos.